Ahora en este video vamos a hacer un análisis completo de una función y de paso vemos el criterio de la segunda derivada. Vamos a ver una función que es un tercio de x al cubo menos x cuadrado y lo que vamos a hacer es tratar de hacer un análisis completo de esta función para intentar hasta graficarla. Lo primero que podemos analizar de esta función son las raíces. Si uno agarra e iguala esta función a 0, tenemos un tercio de x al cubo menos x al cuadrado igual a 0. Para hallar los ceros de esta función lo que me conviene hacer es sacar factor común. Me queda factor común x al cuadrado por un tercio de x menos 1 igual a 0. Y para que una multiplicación sea 0, o bien el primer factor es 0 o el segundo factor es 0. Por lo tanto, yo puedo decir acá que x cuadrado tiene que valer 0 o un tercio de x menos 1 tiene que ser 0. Acá me da que entonces x vale 0, una raíz es 0, o que un tercio de x, por ejemplo, tiene que valer 1, x igual 3. O sea que las raíces de esta función son x igual 0 y x igual 3. Bien, ya tenemos dos valores importantes. Ahora lo que vamos a hacer es buscar la derivada de esta función, la primera derivada de esta función. Derivamos esto, nos queda 3 por un tercio de x al cuadrado menos 2x. En definitiva, la derivada, yo puedo simplificar, me queda x al cuadrado menos 2x. Y habíamos visto que en el criterio de la primera derivada se analizaba cuándo la derivada era positiva, cuándo es negativa, ¿sí? Y cuándo es 0. Por lo tanto, lo que nos conviene hacer es buscar los ceros de la derivada. Entonces, x al cuadrado menos 2x igual a 0. Y nuevamente, para ver los ceros de esta derivada, lo que puedo hacer es extraer factor común x. Me queda así. Y analizo que una multiplicación es 0 cuando alguno de los factores es 0. Por lo tanto, acá tengo o x es igual a 0 o x menos 2 es igual a 0, lo que me indica que x tiene que valer 2. O sea, que acá tengo para anotar dos valores más, x igual 0 y x igual 2, los valores donde se hace 0 la primera derivada. ¿Sí? Los dejamos anotados. Bien, tenemos que la primera derivada es x al cuadrado menos 2x. Ahora lo que vamos a hacer es sacar la segunda derivada y luego vamos a ver para qué lo hacemos. La segunda derivada es la derivada de la derivada, o sea que va a ser 2x menos 2. Y analicemos también cuando se hace 0 la segunda derivada. 2x menos 2 es igual a 0, 2x es igual a 2, x es igual a 2 dividido 2, que es 1. Anotemos este valor también, ¿sí? Y ahora vamos a ver para qué hicimos estas anotaciones. Bien, nosotros recién analizamos cuándo se hacía 0 la función, cuándo se hacía 0 la primera derivada y cuándo se hace 0 la segunda derivada. Me interesa para aprender sobre la función original, cuando crece, cuando decrece, cuando tiene un máximo, cuando tiene un mínimo y poder graficarla, analizar los distintos intervalos de la primera derivada y de la segunda derivada. Los puntos que encontramos eran el x igual 0, el x igual 1, el x igual 2 y el x igual 3. El 0 y el 2 eran de la primera derivada, el 1 de la segunda derivada. Analicemos esos intervalos que se forman. A ver, si yo tengo x igual 0, x igual 1,
y x igual 2, me forman intervalos. Aquí entre menos infinito y 0, aquí entre 0 y 1, aquí entre 1 y 2, y aquí entre 2 y más infinito del eje x. La primera derivada se hacía 0. La primera derivada se hacía 0 en x igual 0 y en x igual 2. O sea, aquí era 0, 0. La segunda derivada se hacía 0 en x igual 1, vimos. Bien, analicemos la primera derivada para ver cómo se comporta la función. Si tomamos cualquier valor negativo y lo ponemos aquí, por ejemplo, el menos 1 que pertenece a este intervalo, y lo reemplazamos en la derivada, me queda menos 1 al cuadrado, que es 1, menos 2 por menos 1 me queda más 2, ¿sí? Y 1 más 2 es 3. O sea, cualquier valor que yo ponga de este intervalo, esta función me va a dar positiva. Si tomo un valor entre el 0 y el 2, que es donde esta función es 0, por ejemplo el 1, 1 al cuadrado menos 2 por 1, esto me va a dar negativo. Y si tomo un valor mayor a 2, por ejemplo 3, 3 al cuadrado 9, menos 2 por 3, 6, esto me queda, por ejemplo, positivo. O sea, una función va a ser siempre positiva y va a cambiar a negativa si pasa por 0, porque son funciones continuas. Otra manera de verlo es que esta función es una parábola, y una parábola que es cóncava hacia arriba, ¿sí?, va a tener las raíces y va a pasar de positiva a negativa y después de negativa a positiva, ¿sí? Bien, ahora, ese es el análisis que nosotros podemos hacer de la primera derivada. ¿Qué nos dice la primera derivada de la función original? Bueno, si la primera derivada es positiva, quiere decir que la función crece. Si la derivada es negativa, podemos decir que la función decrece. Acá, en este intervalo, la derivada es positiva, por lo tanto, la función vuelve a crecer. En estos dos lugares, la derivada es 0. Por lo tanto, analicemos. Si la derivada en 0 es 0 y pasó de positiva a negativa, quiere decir que acá, por criterio de la primera derivada, me encuentro con un máximo relativo. En este caso, la derivada es 0, pero pasa de negativa a positiva, lo que me voy a encontrar es con un mínimo. Entonces, ya sé que estos dos lugares de x igual 0 y en x igual 2, me voy a encontrar con un máximo y con un mínimo en la función original. Pero también buscamos la segunda derivada y yo les dije que había un criterio de la segunda derivada. ¿Qué nos dice la segunda derivada de la función original? Nos da referencia de la concavidad de la función original. Cuando la segunda derivada es positiva, la función es cóncava hacia arriba. Si la segunda derivada es mayor que 0, o sea que es positiva, la función original tiene concavidad positiva. Si la segunda derivada es menor que 0, o sea que es negativa, la función original es cóncava hacia abajo, tiene concavidad negativa. A ver, nuestra función es 2x menos 2, se hace 0 en x igual 1. Si yo tomo un valor anterior a 1, por ejemplo el 0, por ejemplo el menos 2, ¿sí?,
2 por menos 2, menos 4, menos 2, me queda menos 6. O 2 por 0, 0, menos 2, menos 2. Cualquier valor que yo tome dentro de este intervalo, esta función es negativa. Y si yo tomo valores de x mayores que 1, por ejemplo el 2, 2 por 2, 4, menos 2, 2, ¿sí? Cualquier valor que yo tome me va a dar un valor positivo de esa función. Entonces, de acuerdo a esto, la función original tiene concavidad negativa, aquí también tiene concavidad negativa, y acá tiene concavidad positiva y acá concavidad positiva. Con esto nosotros también podemos reafirmar la existencia de un máximo relativo. Claro, si yo tengo que la derivada es 0 y la función tiene concavidad negativa, por lo tanto, acá voy a tener un máximo, porque la concavidad a mí me indica que la función sube y luego vuelve a bajar. Si yo tengo concavidad positiva y la derivada es 0, por lo tanto tengo un mínimo relativo. Ese sería el criterio de la segunda derivada. Nos encontramos acá con un punto donde la segunda derivada es 0, que va a ser en x igual 0. En este punto lo que voy a tener es un cambio de concavidad en la función original. Si existe este cambio de concavidad en la función original, podemos decir que aquí hay un punto de inflexión. Entonces, ahora bien, podemos con esta información graficar la función original. Bien, voy a hacer la gráfica aquí sobre la tabla para que se vea la relación entre la tabla y el gráfico. El eje Y no se va a encontrar a escala y los valores de Y los tenemos que buscar en la función original, reemplazando la de x en la función original. Nosotros habíamos visto que las raíces de la función original eran 0 y 3. Entonces, la función va a pasar por estos puntos. Luego vemos que la función es creciente hasta un máximo que se encuentra en 0, que va a ser este. Empieza a decrecer hasta un punto de inflexión, que va a estar en 1. En 2 va a tener un mínimo, ¿sí? Y en 3 vuelve a pasar. Entonces, lo que tendremos que hacer es averiguar para qué valor de x está este punto de inflexión, ¿sí? Reemplazando por x igual 1 en la función, y para qué valor de y tenemos en x igual 2, o sea, buscar f de 2, que va a ser este mínimo, ¿sí? Una vez que tengo esos valores sobre el eje y, marco los puntos y voy a poder hacer la gráfica. Aquí yo voy a tener una concavidad negativa con un máximo en 0, un punto de inflexión aquí. Entonces la función va a venir así, llega al máximo y empieza a bajar, siempre con concavidad negativa. En este punto de inflexión cambia la concavidad, ¿sí? Y voy a tener un mínimo en x igual 2, por lo tanto tendría que graficarla así y que pase por 3. Algo así sería la gráfica de esta función. Entonces, la derivada a mí me sirve para saber cuándo la función crece o decrece, o tiene un máximo y tiene un mínimo, y la segunda derivada me sirve para conocer la concavidad de la función original.